Yo lo que voy a estar presentando es Agile at Scale, en inglés. Es decir, cómo llevar ágil a una escuela de negocio en instituciones que tradicionalmente, porque en el fondo, ¿qué hacemos? Conservamos y generamos conocimiento a partir del preexistente. Entonces, la propia lógica de una universidad y naturalmente de una escuela de negocios es que seamos conservadores. Esto no es sorprendente. Entonces, el desafío es cómo nos transformamos ya no en innovadores, sino realmente en ágiles y además conservamos nuestra misión. Ese es el verdadero desafío, ¿verdad? No abandonar nuestra misión al final del día, porque hay siempre mérito para lo conservador y la tradición, siempre en el cambio. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo obvio. COVID nos aceleró la necesidad de transformación digital de las escuelas de negocios, y en esa aceleración, naturalmente, la resultante de esto es que tuvimos que, por fuerza de la necesidad, asumir el tempo de la agilidad. Pero junto al tempo de la agilidad están naturalmente todos los fundamentos conceptuales de la agilidad. Entender la transformación requiere, que supone el modelo ágil, requiere entenderlo en forma global, en forma integral. Y para ello tenemos que ser conscientes, por un lado, conscientes, por otro lado, entender que hay una dimensión de co-creación, que siempre hay experimentación, que hay un componente muy importante de aprendizaje, y quiero subrayar, porque es como voy a cerrar, que tiene un componente también de abrazar el cambio, abrazar la agilidad, aceptar el cambio y aceptar no solo en el sentido intelectual y cognitivo, sino en el sentido también emocional, para generar realmente la movilización. Entonces, básicamente, con lo que yo voy a plantear aquí, es una cosa que ustedes pueden leer, y por las dudas les digo, porque voy a cerrar con esto, todas estas lecturas están en mi Twitter, y allí, básicamente, cuando uno piensa en el tema Agile, tiene que tener presente que Agile fue desarrollado como un manifiesto para las empresas de desarrollo de software. Y las empresas de desarrollo de software tienen una diferencia radical con organizaciones cuando escalamos esto. Porque las empresas de desarrollo de software tienen un código en común, si me permiten, que es el código de programación. Entonces, la alineación del output, por así decirlo, está muy clara, y el lenguaje está muy claro. Es siempre el lenguaje del código. ¿Qué quiere decir ágil? Bueno, o qué supone ágil, una ruptura con el modelo tradicional de arriba para abajo, una ruptura con el proyecto preplaneado, y un régimen en que en el fondo estamos trabajando con esto que decía Beneta, de mínimos productos viables, de lo que se llamaría Lean Startup, pero estamos trabajando en esto en forma continua. Es decir, no es una innovación o un proyecto de innovación. Es la innovación y el continuo descubrimiento de la innovación en la vida cotidiana de nuestras organizaciones, en la vida cotidiana de nuestro actual. Y esto es, de a ratos, tremendamente anticultural, aún para las escuelas de negocio que enseñamos esto, pero que muchas veces no lo practicamos, y no lo practica nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo funciona el ágil? Bueno, el ágil, hay un proceso que se denomina Scrum, que viene del rugby, ¿verdad? Del grupo en que todo el mundo se junta y hace fuerza, ese concepto de equipo que mencionaba, esa sensación de equipo que mencionaba Beneta, y estos equipos son, por definición, interfuncionales, y están divididos y tienen que ejecutar esto que Beneta mostró en su presentación rápidamente, que son los OKRs, digámoslo así, porque hay toda una jerga. Créanme que para los que enseñamos cambio no hay nada nuevo debajo de la tierra, en definitiva, pero hay un conjunto de objetivos que tenemos que alcanzar,
y que de algún modo se tienen que implementar con una cosa que es fundamental, que es el sentido de urgencia, el sentido de ritmo, por eso la palabra ágil, ¿verdad? Y a esto le llamamos sprints. ¿Y quiénes son los maestros que dirigen el sprint? Son los Scrum Masters. Los Scrum Masters son quienes de algún modo lideran y movilizan, controlan el logro de los, mejor dicho, controlan la satisfacción del cliente respecto del logro de nuestros objetivos, y subrayo otro elemento contracultural, la satisfacción del cliente. Es decir, esto supone un cambio paradigmático de ratos, que es tener al customer-centered approach. Y el customer, ¿quién es en nuestro caso? El estudiante. El estudiante con su viaje de aprendizaje. Y el proceso de agilidad que supone un proceso de exploración, de error, exploración, prueba, error, aprendizaje y evaluación periódica de mejora continua en estos ejercicios con los Scrum Masters. Ahora, para ello, los Scrum Masters no podemos seguir con los sistemas centralizados de decisión y pasando para arriba y después bajando. Los Scrum Masters, por definición, tienen que tener más autonomía y tienen que abordar la mejora de las tareas y consecuentemente son ellos los que están más cerca de la operación que tienen que abordar. Y entonces, finalmente, ¿qué precisan los Scrum Masters? Precisan mucho coaching. ¿Y por qué? Porque no solo tienen que entender, sino que tienen que cambiar sus hábitos de trabajo. Y tienen que entender que el estilo ágil no solo requiere de conocimientos, sino efectivamente cambiar su manera de trabajar. Y de a ratos, a veces, en conflicto con ciertos valores muy instituidos, como muy claramente sugería todos los provisos que presentó Veneta, ¿verdad? Todos los peros que supone. Y por supuesto, ¿qué tiene que hacer uno aquí para esto? Bueno, tiene que probar, tiene que brindar capacitación por un lado y coaching. No solo capacitación, coaching. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí yo tengo el ejemplo de cómo lo hicimos nosotros. Nosotros tuvimos, en el Uruguay empezó en marzo 13, un viernes 13 de marzo, fue que se declaró la pandemia en Uruguay, y en el lapso de 10 días, en parte porque veníamos ya trabajando con estas metodologías, nosotros estuvimos fully online, y cuando digo fully online, en Uruguay hubo como una amenaza de que se venía la pandemia, nos encerramos todos, nos pusimos online y la pandemia felizmente no vino. Ese es el fenómeno uruguayo. Cuando se escriba esto, estuvimos todos encerrados con la menor circulación de América Latina, cada uno en su casa, sin obligación legal, por meramente un exhorto a la libertad responsable del presidente, pero estábamos todos online y con la sensación de que se acababa el mundo, esto que seguramente muchos han compartido y lamentablemente en algunos casos así fue. A nosotros fue nada, pero la realidad es que en el lapso de 10 días teníamos toda la facultad online, ¿verdad? Los sistemas de enseñanza, y en el caso de posgrados, la anécdota jocosa, si se quiere, extrema de esto, es que dimos clase un viernes y el lunes empezamos online. Así que lo que quiero decirles es que esto no es una clase de teoría, esto es una clase de cómo lo transitamos. Y para eso, ¿qué hicimos? Nuestro centro de capacitación de actualización en la enseñanza superior, que es básicamente el sistema de soporte que tenemos para la formación de los docentes, se transformó de manera radicalmente ágil. Si antes dictábamos un programa de un año para la formación de los profesores, cursos de 4 a 6 semanas, lo transformamos en una colección de píldoras que están allí, muy focalizadas en las actividades que tenían que hacer para brindar esto que decía, la formación, ¿verdad? La capacitación, lo que allí puse como training, digámoslo así.
Y finalmente, eh, por supuesto que con esto no alcanza, por lo que dije, porque uno precisa training y coaching. Entonces, recuerden, ¿no? Uno genera equipos transfuncionales, asigna las tareas, el logro de los objetivos, asigna, corrijo mi verbo, no asigna, se asignan los equipos, las tareas y el logro de los objetivos que van a alcanzar, y para ello hay que cambiar la unidad de medición del tiempo para la ejecución, esto que llamamos ágil. Y entonces, en las empresas de software, esto estoy transcribiendo el artículo que puse del MIT aquí, ¿verdad? Y para, no digo la fuente porque ya le puse la tapa al autor del blog, así que por supuesto que en las empresas de software los plazos pueden ser de 2 semanas a un mes, como dice acá. Pero la realidad es que cuando uno escala esto en organizaciones de otro tipo, no lo pueden ser. En el periodo de COVID, nosotros fijamos sprints de 3 semanas. Literalmente desde el 13 de marzo hasta el 26 de diciembre del 2020, hicimos 12 sprints de 3 semanas controlados con objetivos. Y este año, habiendo abordado ya la transformación ágil, los sprints son entre 4 y 6 semanas. No era sostenible el ritmo que COVID mandaba, por así decirlo. Porque contrariamente a lo que pensaba Trump, quien marcó el ritmo de la pandemia fue el virus, no nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar Scrum Masters. Y aquí permítanme muy brevemente mencionar una cosa. Es clarísimo que no les llamamos Scrum Masters, ¿verdad? Porque yo agarro a un profesor que en la jerga de Agile sería boomer, y le digo, usted va a ser Scrum Master, o tú vas a ser Scrum Master, Dios me libre, ¿verdad? Duraría poco como decano. Claramente lo que uno hace es que lo conforma como tal, ¿no? Y se podrán imaginar que en el medio de la pandemia yo no me puse a dar, esto lo estoy compartiendo, lo está compartiendo de hecho el vicedecano mañana, mientras yo me voy de viaje a Europa, créase o no, para aquellos que puedan envidiarme, voy a visitar a mi hija a Europa en el viaje que postergué desde abril 2020. Esto va a ser compartido porque quienes actuaron como tales, y le propuse a mi vicedecano que haga un ejercicio de ver quién se identifica como Scrum Master. Porque lo central del Scrum Master es que en realidad son líderes informales y campeones del cambio en un modelo de liderazgo distribuido en que ellos emergen como tales. Son ellos que abrazan el liderazgo del cambio ágil. Entonces, ¿qué hicimos en el caso de nuestra escuela de negocios? Acortamos muchísimo los periodos de evaluación, junto a la evaluación de los cursos tradicional del semestre, como decía Beneta. ¿Qué hicimos? Bueno, agregamos mediciones de acuerdo a la duración de los sprints, que reitero, en el año 2020 fueron de 3 semanas, y vemos allí a ver si se alcanzaron los objetivos. Y esas separaciones en periodos más cortos y a un ritmo mucho más rápido, básicamente están orientados por una cosa que se llama en Customer Experience, en la experiencia del consumidor, se llama NPI, Índice de Net Promoter Index. Índice, es decir, buscamos que la plena satisfacción con las clases. No alguna, la plena, no el promedio, la plena. Y eso genera, por supuesto, que no se alcanza la plena, se podrán imaginar, ¿no? Acuérdense que esto es un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Y entonces uno va haciendo mejoras y eventualmente va reaccionando frente a esas mejoras. Y el Scrum Master, que es quien está facilitando este proceso, dice, bueno, ¿qué priorizamos? Porque no siempre se puede mejorar. Porque en estos ritmos no se puede mejorar todo, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las principales prioridades?
Y para ello, reitero, teníamos que formarlo en forma autónoma. Entonces, ¿qué hace un director de programa? Un decano, si quiere hacer Scaled Up Agile. Bueno, tiene que tener presente que su producto del proceso ágil, quiero enfatizar que no es el único proceso que tenemos, reiterar, volver a lo anterior, esto es una parte más de la máquina, digámoslo así, la que brinda el aceite más fluido y rápido, digámoslo así. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que tener presente que el objetivo de este proceso es la satisfacción de su cliente, el estudiante, a través del servicio educacional y del proceso de coproducción que se genera en el ambiente de la clase. Se plantean periodos de 2 o 3 semanas, y esto ya es lo que estamos en régimen actual, de 2 o 3 semanas, en donde lo que se evalúa, y los Scrum Masters, dicho sea de paso, son estudiantes, en el caso dentro de un aula, ¿verdad? En lo que se evalúa es la satisfacción, el logro de a ver cómo nos va con el índice NPI, déjenme ponerlo así. Y para eso es fundamental darle gran autonomía al profesor para innovar, o a la profesora para innovar, o a la instructora. No estoy usando cargos acá, porque una de las cosas de esto es que es trabajo colaborativo donde las jerarquías importan mucho menos, ¿verdad? Y fundamentalmente, brindamos enorme soporte tecnológico en nuestros Learning Management Systems, nosotros usamos Moodle, con equipos interdisciplinarios de tecnólogos, estos cargos que dice Veneta se crearon, de tecnólogos educativos que felizmente en la facultad teníamos creados hace casi 10 años, de tecnólogos educativos, de diseñadores instruccionales que felizmente teníamos desarrollado porque estábamos preparando nuestro programa EMBA, Blended. Entonces, todo esto se articuló felizmente en nuestro caso en virtud de capacidades mucho más lentamente construidas, si se quiere poner así. Y esto es, quiero subrayar la importancia de esto, tienen que ser crossdisciplinarios. No voy al departamento de sistemas o al departamento, no, hay equipos de consulta online interdisciplinarios. Trabajan colaborativamente el tecnólogo, el informático, el diseñador instruccional y el asesor pedagógico para brindar las instancias de mejora y respaldo para los profesores. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Generamos lo que llamamos termómetros. No es muy creativa la palabra. Por supuesto que no le podríamos llamar, vamos a ver cómo nos va con los OKRs por razones culturales, ¿verdad? Entonces le llamamos termómetros. Esos termómetros fueron mediciones de encuestas generalizadas en los estudiantes de cómo venían y cómo organizamos el feedback. Bueno, cada Scrum Master lo hacía, pero decidimos que periódicamente, y nosotros tenemos por semestre unos 200 profesores, de los más diversos niveles, desde instructores hasta catedráticos, y normalmente el mecanismo de transmisión es, tenemos reuniones de catedráticos bimensuales, como dice Bemeta, y esas reuniones de catedráticos permean hacia abajo, el downfall approach. Bueno, esto no, esto créanme, que eran esos ejercicios que dice Veneta, que duraban entre 2 horas y 2 horas y media, con 200 profesores que planteaban lo que se les ocurra, desde los que tienen 24 o 25 años y estaban haciendo su primera experiencia, pero que estaban infinitamente más acelerados en la curva tecnológica, para lo cual, entre otras cosas, surgieron teams espontáneos. Porque claro, abrir aquello es un desafío de dirección, créanme, porque además uno tiene que, como digo así, tolerar errores al final, como muy bien lo dijo Veneta, que requiere de que se confiesen los errores primero, ¿verdad? Pero como teníamos la medición, nosotros sabíamos quiénes tenían los errores. Entonces uno tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la dirección. Y a su vez, brindar corrección compartida. Imagínense el privilegio de estar teniendo
efectivamente, como ocurrió, cada 4 semanas, entre 4 y 6 semanas, un claustro, como decidimos llamarlo en ORT, ya que no tenemos por qué responder al claustro de los catedráticos, porque a eso le llamamos mucho más uruguayescamente reunión de catedráticos, si me permiten así. Pero a esto lo transformamos en el claustro de todos los profesores que enseñan, ¿verdad? Y un claustro abierto, que traduje en inglés como town hall, porque literalmente era como un cabildo abierto, si tengo que remitirme a la tradición hispánica, ¿verdad? Un cabildo abierto donde cada profesor planteaba sus problemas. Y es muy importante, naturalmente, en ese espacio reconocer públicamente. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la percepción que hicimos nosotros en el primer sprint. Hicimos un benchmark primero para ver cuáles eran las dificultades que tenían nuestros estudiantes y nuestros profesores para saber dónde targetear la capacitación, si me permiten, dónde focalizarla. Pero esta es la resultante de las, bueno, ahí tienen, 374 respondientes, una población de 1.503, es decir, una tasa del 25% de respuesta en este primer termómetro. Nuestras encuestas de final de semestre son obligatorias. Esto por definición no podía ser obligatorio, ¿verdad? Esto es una manera de medir la temperatura, por eso le llamamos termómetro para transmitirlo colectivamente. Y allí tienen, esto fue julio, lanzamos en marzo, estuvimos online el 31 de marzo, fully online el 31 de marzo, el 15 de abril habíamos tenido la primera medición de benchmark, 4 semanas después, esto es medido el 15 de mayo, presentado en una reunión principios de junio. Ahora, ustedes me dirán, ¿verdad? Old style, brutal, Gastón, brutal. 63% satisfecho con las clases. Bueno, pero ¿saben qué? En Agile no lo tengo que mirar así. El problema es el 37%. En Agile, el problema es que cuando mostramos esto, había 30% de excelentes, 37% altamente satisfactorios, digamos que 20% para redondear, muy satisfactorios, pero había 9 y 5% en el territorio, o 5% de insatisfechos, 11% con dificultades. Déjenme centrar esto, ya que estaba mirando la tabla ahora y decía, no, el 11% era lo que nos tenía obsesionado, ¿verdad? 11% con dificultades. Entonces, en definitiva, esta es la herramienta para mostrar los OKRs, según la plantilla que presentó Beneta, porque todos ustedes que puedan, no sé si están familiarizados con lo que es un índice, un NPI, pero un NPI parte de la base de ver si los net promoters dominan sobre los no promotores, los detractores, si quieren ponerlo en esa jerga, ¿verdad? Pero en definitiva, nuestro NPI era muy bueno, pero seguía siendo un problema, por así decirlo. Entonces, para terminar y cumpliendo la predicción de Carlos, porque si lo hubiera hecho en inglés hubiera sido menos high context, si me permiten ponerlo así, pero en español es inevitable. Agile es un proceso de transformación continua, centrado en la perspectiva del cliente, en una velocidad mucho más rápida y en periodos mucho más cortos. Implica, por definición, exploración y aprendizaje y, en consecuencia, innovación. Y es un proceso generalizado y sistemático de innovación basado en esto, en las preferencias del cliente con lógica de mercado, a través del continuo descubrimiento de las necesidades de ese cliente, el estudiante, por parte de quien está en contacto directo con él. Supone un cambio radical de centrar. Entonces, aquí está lo que decía Beneta, ¿verdad? Este enfoque, ¿dónde está el centro del asunto? Es, en muchos casos, muy contracultural contra el enfoque que muchas de nuestras instituciones, en particular los boomers, diría, tenemos en términos del conocimiento vale per se, lo importante es el conocimiento y la jerarquía que el profesor tiene, pero por las dudas reitero lo que también dije, ¿no? El proceso de ágil
supone un cambio paradigmático por un lado, pero totalmente complementario con el control de calidad, porque lo único que no podemos hacer en este proceso de agilidad es comprometer la integridad académica y los niveles de calidad, nuestros estándares de nivel de calidad. Esas son las reglas del juego, por así decirlo. Y por supuesto, además, no solo importan las encuestas finales, sino que importa también el proceso de assessment of learning, de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Es decir, esto en definitiva compone todo el sistema y procesos a ser implementados. Ágil es una parte más, por así decirlo, que viabiliza una actitud de innovación. Y como ven, hay literatura empírica sobre esto, no voy a abundar para nada, solo les quiero mostrar que este es un modelo que abre donde ágil entra para quienes tenemos formación en organizaciones y en management. Y como ven, hay mucha provocación en este estudio. Ágil está íntimamente vinculado con el aprendizaje y con lo que podríamos llamar la inteligencia organizacional. Y después entro en el terreno de Veneta aquí porque viene desde la estrategia, ¿verdad? ¿Cómo lo implementamos esto? Entonces, bueno, con un proceso de aprendizaje intencional, con una lógica, que en este caso estoy transcribiendo a McKinsey, con una lógica estoy fotografiando a McKinsey como manera de reconocer su contribución, de 3x3x3. 3 meses, 3 personas, 3 objetivos. 3 OKRs en la jerga. Esto es el deployment, la implementación, para promover la exploración. Porque en definitiva, los educadores buscan muchas maneras de generar el engagement, el compromiso y la motivación de los estudiantes, pero para ello es fundamental que tengan la actitud y que la promovamos. Los educadores innovadores no solo innovan en los contenidos, sino que buscan generar una experiencia de aprendizaje personal y profesional transformativa para los estudiantes. Y los educadores innovadores ponen muchísimo más esfuerzo en este proceso de personalización. Entonces, ¿cómo hacemos para promover esta actividad de exploración e innovación? Bueno, buscamos que construyan ese concepto que Veneta mencionó tan claramente, desarrollen el coraje para probar nuevos enfoques, dejen que la pasión sea su guía, se permitan ser creativos y eventualmente fracasar, porque en muchísimas innovaciones de este tipo no se precisan grandes presupuestos, y busquen en este sentido partners, socios dentro y fuera de la universidad. Y entonces, como decanos y directores, nosotros tenemos que desarrollar un sentido de propósito, de tal manera que la pasión no sea una expresión retórica, que la pasión sea el driver central del profesor, del enseñante, déjenme llamarlo así, o del instructor, pero que aquello no sea solo dar la clase o recibir clase o cualquiera sean las verbalizaciones distintas. Usamos distintos verbos, más activos o más pasivos en América Latina para decir eso. Dictar clase, dar clase, ¿verdad? Son verbos distintos que reconocen un poco nuestros estilos. Los profesores tienen que sentirse co-constructores con un propósito como co-constructores del futuro de personas, y al ser co-constructores del futuro de personas, desarrollan un sentido de propósito y una pasión focalizada en ello. Tienen que desarrollar un sentido de seguridad emocional y confianza, que es lo que también mencionaba Veneta en su proyecto, a veces difícil de desarrollar, y aceptar que está bien, que uno puede fracasar, mientras se respeten las reglas de juego, insisto, las reglas de juego de estándares de calidad e integridad académica. Tienen que desarrollar instancias de colaboración. Nosotros tenemos implementado desde hace ya varios años encuentros bianuales para prácticas de profesores innovadores, para compartirlas, y tiene que haber en la organización vínculos de tal modo que las organizaciones puedan compartir el conocimiento. Y si me permiten,
les quiero recordar que este libro, no voy a profundizar en esta transparencia, aprovecho a hacerle una pequeña recomendación a un artículo de Ambition en la revista de AMBA, que tiene un featured article a Simon Hayward, y tiene un podcast también, que les invito a que lo escuchen en mayor profundidad. Pero lo central aquí es que no nos olvidemos que no hay Agile Organization, sino hay Agile Leader. Y señores, es un desafío, es un desafío. Como se podrán imaginar, como bien dijo Carlos, quiero creer que no soy el más viejo de los decanos de América Latina, pero probablemente sea el más antiguo. Y consecuentemente, desde fundador a hoy, a 30 años, prácticamente 30 años de ser decano, la transformación, la reinvención personal es absolutamente crítica. Así que los invito a abrazar y a explorar a Simon Hayward y a recordar que la cultura importa, que la cultura importa mucho y que los cambios de esto ágil suponen cambios en la estructura, la gobernanza, los valores, las competencias, las prácticas y los métodos, y con 3 leyes: la ley de redes, la ley de los pequeños equipos y la ley esta que a veces nos resistimos los profes más antiguos, la ley del consumidor, la ley del estudiante como cliente, déjenme ponerlo así, cuya satisfacción en el viaje de aprendizaje tenemos que buscar. Y recordar que la cultura no se alcanza con un mandato de arriba para abajo, que no se desarrolla, no se cambia. La cultura vive en los corazones colectivos y hábitos de la gente y en las percepciones compartidas de cómo las cosas se hacen aquí. Y alguien con autoridad, alguien en un cargo de dirección, puede exigir obediencia, seguimiento, pero no puede dictar el optimismo, la confianza, la convicción o la creatividad. En consecuencia, es fundamental que anclemos esto en el abrazar, en el aceptar emocionalmente el proceso de cambio, en generar la confianza y en las expresiones de gratitud, que a veces nos olvidamos. Esto es un ejemplo de lo que compartimos con motivo de la ceremonia de pregraduación docente, donde a diferencia de otros años triplicamos el número de premios, lo dimos por cada una de las carreras, y generamos un premio especial que se llamó Titanes de COVID, en el cual, dicho sea de paso, había una cantidad de titanas, si me permiten ponerlo así. Y compartimos con nuestra audiencia estas 2 frases de Einstein y Hawking, tratando de inspirarlos, reconocerlos, agradecerles, y además pergeñamos una cosa que ahora se ha transformado en una especie de ra, que créanme, cerramos los claustros, todo el mundo gritando cual si fuéramos vikingos, actitud OR. Generamos esa expresión, en lugar de poner COVID allí, le pusimos yo fui parte de actitud OR, y esto dicho sea de paso es el complemento. Del otro lado, aquí tengo yo fui parte de actitud OR, pero acá tengo el complemento del otro lado, que es el logo de la universidad. Así que no nos olvidemos que también en todo esto hay que movilizar emocionalmente y preferentemente a la multitud de nuestros docentes. Así que muchas gracias, un abrazo colectivo, esto lo siento realmente, ese bien escaso en estos momentos. Desde Montevideo, Uruguay, a la izquierda nuestras conocidas playas con una caída de sol magnífica, a la derecha nuestro World Trade Center con la luna llena, esperándolos cuando podamos viajar de nuevo. Muchas gracias.